En el año 2015, un hombre fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Nueva York. El alcoholímetro marcó 4 veces su límite legal, una cantidad no compatible con la vida para la mayoría de las personas. Pero había un problema. El hombre no había tomado nada de alcohol durante toda una semana y no estaba mintiendo. Luego de sus declaraciones, el hombre fue llevado a un hospital para ser evaluado. Los médicos que lo examinaron descubrieron algo sorprendente. El cuerpo del hombre estaba produciendo alcohol dentro de su intestino, sí, así como lo escuchas. Era como si tuviera una fábrica clandestina funcionando en su abdomen las 24 horas del día. Eso que te estoy contando no es ciencia ficción, es pura realidad. A esta enfermedad se le llama síndrome de autofermentación intestinal, también conocida como síndrome del autocervecero. En los próximos minutos vas a entender de manera precisa cómo un ser humano puede embriagarse o emborracharse sin beber y por qué la ciencia tardó tanto tiempo para creerle a los pacientes y por qué ciertos hábitos pueden desencadenar a la aparición de dicha enfermedad. Quédate hasta el final de este video porque te mostraré datos perturbadores sobre tu estómago que probablemente cambie tu punto de vista de cómo ves ese órgano. Imagina esto, llevas años siendo un padre de familia ejemplar, no bebes, no fumas, vas a trabajar todos los días, pero un día de repente comienzas a sentirte mareado en la tarde, hablas raro y te tropiezas al caminar. Tu familia comienza a mirarte distinto. Tu esposa encuentra olor a alcohol en tu aliento y no te cree cuando tú le dices que no has bebido. Pierdes tu trabajo, casi pierdes tu matrimonio y lo peor de todo, empiezas a dudar de ti mismo, haciéndote la siguiente pregunta. ¿Estaré bebiendo dormido? ¿Tendré yo algún tipo de trastorno mental que no recuerdo cuando tomo? Esto no es un guión de ficción. Le pasó literalmente a un hombre en Texas cuyo caso quedó documentado en revistas científicas internacionales y este no fue el único. Durante décadas, personas con ese problema fueron tratados como alcohólicos en negación, perdieron la custodia de sus hijos, fueron despedidos y algunos terminaron en clínica de rehabilitación para una condición que nunca tuvieron, así como lo escuchas. Hoy vamos a desarmar esto pieza por pieza para que lo puedas entender de manera detallada. ¿Qué es exactamente el síndrome de autofermentación intestinal? ¿Por qué tu propio intestino puede convertirse literalmente en una fábrica de cerveza? Los casos reales más extremos documentados en la medicina. ¿Cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo podemos saber que una persona lo tiene? ¿Y por qué es tan difícil de probar? ¿Qué lo provoca y quién está en riesgo? Y al final te voy a decir cuáles son las señales de alerta que debes vigilar en ti mismo para saber si estás padeciendo esta patología. Ya entendido eso, vamos por parte. Tu intestino, lo que no sabías. Para entender esto, primero tienes que olvidar la idea de que el alcohol solo entra en tu cuerpo cuando bebes, o más bien cuando lo bebes, porque técnicamente todos producimos cantidad microscópica de alcohol en el intestino todo el tiempo sin darnos cuenta. Así es como funciona la fermentación, el mismo proceso con el que se hace la cerveza, el vino o el pan. Un microorganismo, generalmente un hongo o una levadura, consume azúcares y carbohidratos. Como resultado de ese banquete, libera dos subproductos, el dióxido de carbono y el etanol, alcohol puro. En una persona sana, esta fermentación es tan mínima que el hígado la neutraliza casi instantáneamente. Es un proceso invisible, silencioso e irrelevante. Pero, ¿qué pasa si se rompe ese equilibrio? Existen dos ingredientes que combinados pueden convertir tu abdomen en una cervecería activa. El primer ingrediente es un sobrecrecimiento del microorganismo fermentador. En la mayoría de los casos documentados, el culpable es un hongo llamado Saccharomyces cerevisiae, el mismo que se usa industrialmente para fabricar la cerveza y el pan.
También se describen alguna especie de cándida. Cuando este hongo se multiplica de forma descontrolada dentro del intestino, ya no produce una cantidad insignificante de alcohol, produce litro equivalente a una noche de fiesta. ¿Y por qué se descontrola? Aquí está uno de los datos más inquietantes de esta historia. El uso repetitivo de los antibióticos es uno de los principales desencadenantes. Los antibióticos eliminan las bacterias, sí, pero muchas de esas bacterias normalmente mantienen a raya a los hongos. Sin competencia, el hongo se multiplica sin control. Es un efecto secundario que casi nadie te explica cuando te recetan un antibiótico. Segundo ingrediente, un hígado que no da abasto. En una persona sana, el hígado metaboliza el alcohol a una velocidad relativamente constante, pero en un paciente con hígado graso, con cirrosis, una diabetes mal controlada o con cierta enfermedad intestinal, esta capacidad de limpieza se reduce. El resultado, el alcohol producido inmediatamente se acumula en la sangre en lugar de desaparecer. Si adjuntamos ambos factores, una fábrica de alcohol hiperactiva y un sistema de limpieza que no funciona, tiene una persona que después de comer un plato de pasta o un pedazo de pastel puede terminar legalmente ebria sin haber tocado una copa de alcohol. Sí, escuchaste bien, un plato de carbohidratos puede emborrachar a alguien con este síndrome, porque los carbohidratos son exactamente el combustible que esos hongos necesitan para fermentar. Primer caso, el camionero que perdió su licencia. Vamos con el primer caso documentado que quiero contarte y que ilustra perfectamente lo aterrador que puede ser este síndrome cuando nadie sabe que existe. Un hombre en Ohio, camionero de profesión, empezó a presentar episodios de mareo, confusión mientras conducía. En varios controles de rutina, el alcoholímetro marcaba niveles elevados que en teoría deberían haberlo dejado inconsciente. Él insistía, no bebía ni una gota, pero nadie le creyó. Perdió su empleo, fue acusado en más de una ocasión de manejar en estado de ebriedad. Su reputación quedó destruida en su comunidad y durante meses ni siquiera él mismo entendía qué le estaba pasando. Pero todo cambió cuando un grupo de médicos le realizaron la prueba de provocación de glucosa. Lo internaron, lo hicieron ayunar, midieron su nivel de alcohol en la sangre que dio 0. Luego le dieron una carga de carbohidratos y nuevamente presentó niveles elevados de alcohol en sangre. Un par de horas después, sin haber probado alcohol, su nivel de alcoholemia se disparó a niveles de intoxicación severa. Los médicos encontraron la prueba, no estaba mintiendo, no era un alcohólico oculto. Su intestino, colonizado por un exceso de bacteria, la llamada Saccharomyces cerevisiae, literalmente fermentaba cada comida rica en carbohidratos y la convertía en alcohol mucho antes de que su cuerpo pudiera procesarla. Este y otro caso terminaron siendo citados a los tribunales para anular las acusaciones de manejo en estado de ebriedad, siendo un precedente legal poco conocido. Caso número 2. La mujer que casi pierde a sus hijos. Este caso es más doloroso porque no solo implicaba a una persona, sino a una mujer que cumplía su rol como madre. Una mujer con antecedentes de enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal, comenzó a presentar episodios recurrentes de somnolencia extrema. También hablaba de manera errática y comportamientos anormales, especialmente después de comida. Su familia sospechó de ella y pensaron que ella tomaba en secreto. Las tensiones fueron aumentando y hubo señalamiento de que ella tomaba en secreto, a tal punto que las seguridades intervinieron por la seguridad de los niños. Y aquí está el giro perturbador. Su propia enfermedad intestinal había alterado tanto el equilibrio de su microbiota en su intestino, convertido en un ambiente perfecto para el crecimiento de los hongos. Con cada comida que hacía para alimentar su familia, estaba, sin saberlo, intoxicándose ella misma. Afortunadamente llegaron los estudios del lugar, fue evaluada por su médico de cabecera y posteriormente la diagnosticaron con esta terrible enfermedad. Se le disminuyó la cantidad de carbohidratos y el tratamiento contra los hongos, probióticos
y efectivamente se observó la mejoría. Este caso nos hace pensar y nos hace observar de que en ocasiones una enfermedad intestinal puede reflejarse totalmente distinta, presentando síntomas fuera del aparato gastrointestinal. El más perturbador de todos los casos, llega a emergencia un paciente masculino de 38 años de edad con niveles elevados de alcohol en sangre, que según los protocolos médicos estándar debería haber estado en coma o muerto. Estaba consciente, confundido, pero consciente. Los médicos le hicieron todos los protocolos del lugar y asumieron que el paciente presentaba una intoxicación por alcohol. Sin embargo, el paciente refería no presentar ninguna historia de haber tomado alcohol. En su cuadro había algo que no era característico. El paciente presentaba altos niveles de alcohol en sangre, sin embargo, nunca había tomado alcohol en su vida. Luego de hacerle las evaluaciones del lugar, observaron una combinación devastadora, un hígado enfermo con un crecimiento elevado de hongo a nivel del intestino. La pregunta más importante, ¿cuántas personas en el mundo están viviendo ahora mismo con ese mismo síndrome? Sin embargo, no lo saben y son tratados como alcohólicos sin tomar alcohol. ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar esta enfermedad? El síndrome de autofermentación intestinal es extremadamente raro y también es extremadamente raro de diagnosticar, que es exactamente lo mismo. Y hay razones. Primero, los síntomas son indistinguibles de una borrachera común, o sea, mareo, confusión, mala coordinación, que cualquier médico al ver esto puede pensar que el paciente está ebrio. Segundo, los episodios no son constantes, depende de la cantidad de comida que haya ingerido el paciente. También de los factores de estrés, el uso de los antibióticos, que relativamente hacen más difícil poder llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Y otro factor importante es el estigma social, hace que nadie busque una segunda opinión. Cuando alguien da positivo a la prueba de alcohol, y jura que no bebe, nadie le cree. Por tal razón, la prueba de provocación con glucosa, aunque no es perfecta, sigue siendo la herramienta más fidedigna y más confiable. El síndrome sigue siendo poco común. En este video, el objetivo no es generar miedo, pero existen varias personas o varias características de paciente que pueden presentar riesgo y es necesario que lo conozca. Dentro de esto están la persona con enfermedad de Crohn u otra enfermedad gastrointestinal o enfermedad inflamatoria intestinal. La persona con diabetes mal controlada también lo pueden presentar. Personas con enfermedad hepática y las personas que toman múltiples tratamientos, sobre todo con antibióticos. Cuando se diagnostica, el tratamiento suele ser bastante efectivo y consiste en tomar antifúngico, modificar la dieta, probiótico para restaurar el equilibrio natural del microbioma intestinal. Y recuerden siempre tratar la enfermedad de base. Lo bueno de esta enfermedad es que la mayoría de los pacientes recuperan su vida varias semanas después de haber realizado el diagnóstico. Así que la próxima vez que escuches una persona que te diga yo no bebí, debes creerle o por lo menos darle el beneficio de la duda, independientemente de que veas el alcoholímetro que presente datos elevados o niveles elevados de alcohol. La ciencia médica nos ha mostrado en múltiples ocasiones que el cuerpo humano puede responder de distinta forma a la misma enfermedad. Por eso es importante prestarle atención a cada una de estas características. Si te gustó el video, suscríbete al canal para obtener más videos.